Hacer números, se pregunta ¿cuál es el efecto de los 50 días de bloqueos? Los exportadores hablan de 3.000 millones de dólares en pérdidas. Cuando uno entrevista al sector productivo, indistintamente hablan de millones de bolivianos en pérdidas. El sector comercial, el emprendedor, es tanta la cadena económica productiva que se ha visto afectada por los 50 días de bloqueos, que resulta de pronto hasta complejo estimar una cifra. Pero es aún más complejo preguntarse ¿y qué viene el día después? Ya hoy se firma un acuerdo, se levantan las movilizaciones y teóricamente, y entre comillas digo, todo vuelve a la normalidad. Pero no hay una normalidad. Después de 50 días bloqueados, empresas, comerciantes, emprendedores, familias golpeados por la economía. Para tener un mejor análisis de lo que es, ha sido y cómo se debe componer esta situación, quiero saludar al economista Fernando Aramayo, que se encuentra ya junto a nosotros. Fernando, buenas noches, bienvenido a Detrás de la Verdad. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Aclarar que soy Romero, pero igual no importa, no hay ningún inconveniente. Y sí, te he escuchado claramente, es lastimosamente 50 días, casi 2 meses de movilizaciones y bloqueos que han generado pérdidas multimillonarias en el país. Fernando, ante esta situación, a ver, usted como economista, si uno recoge de un sector, de otro sector, ¿a cuánto puede significar la pérdida económica de estos 50 días de movilización? Hay muchas estimaciones que coinciden de que ya estamos bordeando los 3.000 millones de dólares, que representa más o menos entre 5 a 6% del Producto Interno Bruto de la gestión 2025. De hecho, es muy complejo calcular de manera precisa porque la economía boliviana es altamente informal y no solo se ha perjudicado al comercio exterior, al sector gastronómico, turístico y otros que son parte de una economía formal, sino que también a gran parte de esa economía que no factura, pero sí es parte del dinamismo y de la estructura productiva de un país que se ha visto afectado literalmente desde la señora que vende papas fritas en la calle hasta el gran industrial lechero, y que evidentemente todos han sufrido esa ruptura parcial pero grave de las cadenas de producción y comercialización, lo cual está deprimiendo mucho más a esta economía boliviana que viene ya arrastrando ese déficit económico desde el 2024 y que en este año se estimaba, de acuerdo al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, que recientemente también han publicado sus últimos reportes, un decrecimiento cerca al 3%. El gobierno ha sido más optimista, pero evidentemente ninguno de esos informes y principalmente las proyecciones del gobierno contemplaban un registro histórico de ya 50 días de bloqueos y movilizaciones, principalmente un poco del eje central, que han generado esas pérdidas multimillonarias y que están deprimiendo mucho más la economía, y por lo tanto creo que estamos más próximos de estas proyecciones de organismos internacionales que lamentablemente hasta la fecha de hoy no han contemplado una solución importante o real y han generado pues que crezca la informalidad, que vayamos poco a poco arrastrando más personas a la pobreza, que la economía pierda credibilidad y confianza a nivel internacional, porque en ese momento no solo el sector exportador va a tener que pagar multas y sanciones por no cumplir con sus contratos, sino que también en un futuro ya varios compradores a nivel internacional no van a querer trabajar con las empresas bolivianas. Entonces, creo que también es un daño macro muy importante en todos los niveles, que además los efectos nocivos lo vamos a ver todavía en los próximos meses, a pesar de que se levante hoy, se posee un acuerdo en esta fecha, pero ha sido un daño profundo que para mí particularmente ha sido mucho más grave comparando el periodo, por ejemplo, de la pandemia, y que prácticamente actualmente yo creo que estamos viviendo una especie de economía de guerra. Eh, Usted decía hace instantes que no se puede ni siquiera asemejar al tema del COVID. Es decir, en la pandemia hubo evidentemente una desaceleración producto de las medidas que se adoptaron, pero aún así
de alguna manera la economía siguió moviéndose, siguió generándose. En cambio, ahora hay una paralización casi total. Sí, es así. A inicios de la pandemia y de las restricciones de movilizaciones que hubo de personas y de productos, luego el mismo mercado ha ido pues acomodando un poco la situación económica del país ante una demanda. La gente con o sin enfermedad tiene que consumir, tiene que alimentarse, tiene que comprar una serie de productos y eso no se ha detenido. Sí se ha limitado inicialmente, había una contracción económica importante, pero eso ha sido parte de unas restricciones que tal vez han sido de cierta manera muy extremistas, pero necesarias por el tema de la salud. Pero las empresas siguen produciendo, no al 100%, pero en un momento hubo un impedimento para que circulen, no hubo bloqueos. El gobierno sí hacía en ese caso un control para evitar la propagación del virus, pero en todo caso, luego la economía se fue recuperando, pero no hemos vivido una situación en la cual alguien te ponía un bloqueo y no te permitía que te lleguen los insumos o las materias primas para producir y que esos productos lleguen a los mercados, ¿no? Porque tú no has visto, pues, en época de pandemia, largas filas para cargar carburantes, ni tampoco para comprar alimentos, ni tampoco has llegado a ver esos niveles donde alimentos como la carne de pollo han llegado a superar inclusive los 30, 40 bolivianos por kilo o más inclusive. Entonces yo creo que ha sido, si comparamos 50 días de pandemia con 50 días de bloqueos que estamos viendo actualmente, el daño es mucho más grave en esa situación y en esa coyuntura, que además no es lo mismo una época de hacer bloqueos cuando estás viviendo una situación económicamente mucho más pujante o estable, a una situación depresiva e inflacionaria como la que está viviendo actualmente. Por eso el golpe y los efectos van a ser mucho más duros. Muchos de los sectores productivos, económicos, comerciales, gremiales, en este afán, cuando se levanten los bloqueos, van a mover una economía donde los precios van a tener que ser de alguna manera más elevados para intentar recuperar capital, para intentar recuperar pérdidas, porque no viene un incentivo de atrás para decirle, ¿sabes qué? Has perdido esto, pero yo te doy esto para que te niveles. Es decir, la única forma que un empresario, alguien que mueve economía para recuperar lo perdido es o invirtiendo, reinvirtiendo o recuperar a través del incremento de los precios. Sí, hay esas opciones y en realidad las empresas e industrias pueden terminar bajando sus niveles de producción, despidiendo gente o subiendo los precios para recuperar en algo lo que se ha perdido, aunque lo que se pierde ya no es recuperable. Lo que se va a procurar es evitar de que ese golpe sea mucho más duro y prolongado y en todo caso tratar de buscar una nueva normalidad, ¿no? Después de casi 2 meses de un daño económico que, reitero, hay daño económico de corto plazo, que es el que se ha dado durante los bloqueos, pero todavía va a venir como un tsunami o las más grandes una vez de que veamos que la economía se va a volver más recesiva, va a haber también tema inflacionario, informalidad, desempleo y caída de la inversión. En este momento el riesgo país ha subido en comparación a las últimas semanas. Eso también significa de que no es ya muy atractivo invertir en Bolivia porque no damos seguridad económica ni jurídica ni tampoco garantías para que se pueda hacer inversión, ¿no? En cualquier momento, y ese es el temor, porque podemos hoy darnos la mano y hacer un acuerdo, pero nada garantiza que en los próximos meses, por cualquier tema que no sea del agrado de algún movimiento social, vuelva de nuevo ese tipo de movilizaciones. Y lo peor es que el gobierno es el que ha permitido, ¿no?, que suceda esto, porque en otras partes del mundo, si bien hay el derecho de protestar, pero no permiten para nada que se llegue a ese tipo de bloqueos, ni menos que por los mismos se generen pérdidas humanas, que ya hemos tenido más de 10, y menos pérdidas multimillonarias. Es decir, el gobierno también tiene una alta responsabilidad de lo que está pasando y en los daños económicos, no solamente los bloqueadores, sino que también quien ha permitido que se den los bloqueos, y es una realidad, ¿no?, que en algún momento se tendrá que asumir responsabilidades, pero por el momento va a costar mucho, el impacto es fuerte
Algunas actividades se recuperarán, entre comillas, de manera más rápida, pero la gran mayoría va a tomar su tiempo, tal vez más de un año, y además creo que la credibilidad y confianza, al menos para los inversionistas y quienes quieren hacer negocios en Bolivia, va a tardar mucho tiempo en recuperarse. Fernando, ante este escenario, la pregunta es, ¿y cómo ayudamos o cómo debe ayudar el gobierno en este proceso de reactivación? A ver, yo escucho algunas ideas, por ejemplo, Samuel Doña Medina dice, no, a la gente más afectada no tiene que pagar servicios básicos por 2, 3 meses. La Asamblea aprueba una ley de diferimiento de créditos, que ojo, no es automático. Los bancos agarran y dicen, sí, a este me conviene o a este sí le doy el diferimiento, al otro le digo no y no, señor, usted pague. Hay otros que plantean de pronto un bono de 1.000 bolivianos a familias, las familias deprimidas, sin trabajo, que hayan sido golpeadas por los bloqueos. Como una forma de generar recursos para que la economía poco a poco trate de levantarse. Usted como economista, ¿hay alguna forma, hay alguna iniciativa que se puede hacer para todos aquellos que han sido y hemos sido golpeados por estos bloqueos? Bueno, primeramente yo creo que se tiene que hacer un diagnóstico económico y financiero de las pérdidas que se han dado durante este tiempo. Pero lo malo es de que no ha acabado. No sabemos con certeza cuándo va a acabar. Pero supongamos que el día de hoy se firma un convenio, aunque yo lamento de que se tengan que negociar con personas que han generado pérdidas humanas y además han generado pérdidas económicas, porque es como que tú invites a quien ha matado a tu hijo a tu casa para negociar su sanción o inclusive pedir de que no mate a más miembros de tu familia. Entonces eso es algo irracional, ¿no? Y no estamos respetando la normativa ni la Constitución. Pero más allá de ese tema, creo que esto debe ser un trabajo mancomunado. ¿Y a qué me refiero? No solamente tarea del gobierno central, tiene que trabajar con los gobiernos nacionales, departamentales y alcaldías, me refiero, y también con otros sectores productivos, empresariales, gremiales y demás, para ver en función a sus pérdidas cuáles van a ser sus demandas y en qué medidas se pueden, en ese caso, trabajar. Nuestra visión, y no debería hacerlo así, aunque excepcionalmente lo hizo el gobierno de Áñez en época de pandemia, en temas de servicios básicos, pero también sabemos de que las entidades subnacionales están también pasando por momentos difíciles y hay que ver cómo puede afectar. A ver, no solamente pensar en el tema de que no paguen servicios básicos por 2 o 3 meses. Yo creo que también hay que ver de dar, no un perdonazo, pero sí un periodo de gracia, ¿no? En un tema impositivo a nivel nacional y local, porque eso es fundamental. El diferimiento de créditos también es un tema importante, aunque no es tampoco obligatorio ni automático, como tú decías, además de que siempre va a caer en la negociación entre partes, porque quieras o no, no está bien tampoco que el gobierno o un Estado intervenga en una actividad privada, ¿no? Eso no es tampoco algo que vaya a favorecer al sistema financiero. Creo que primeramente hay que hacer un diagnóstico y un análisis en función a las demandas y requerimientos de las pérdidas económicas, porque tampoco vamos a poder cumplir a todos, porque en realidad tu persona, la mía, estamos en ese caso sufriendo los desmanes de esos bloqueos y, por ejemplo, en el común de los ciudadanos hemos tenido que algunos pagar bienes y servicios más costosos, no le vamos a pedir al gobierno que nos compense. Pensemos principalmente en los grupos más vulnerables. Creo que hay que buscar algunas alternativas. No soy muy amigo de los bonos, porque al final eso también puede significar mayor emisión monetaria, mayor deuda interna y también dificultar si queremos bajar el gasto estatal. Pero creo que hay que buscar alternativas entre las fiscales, el tema tributario, el tema impositivo, ver también de buscar créditos blandos, digamos, a un plazo muy extenso y a tasas de interés bajas, porque tampoco se trata de que yo te regale dinero, ¿no? En todo caso, buscar algún fondo de salvataje o un fondo a nivel internacional que te permita recomponer una economía que ha sido duramente golpeada y eso canalizar a gobiernos departamentales y alcaldías y también al sector
privado y también informal, porque ellos han sido golpeados a través de créditos blandos, que me parece una buena opción, con tasas de intereses muy bajas y a largo plazo para que ellos puedan, en ese caso, recuperarse. Es muy difícil, ¿no? Deberíamos estar más bien canalizando esfuerzos, recursos para dinamizar la economía, sacarla de la crisis, pero hemos terminado de empujarla hacia el fondo. Entonces, creo que hay que ver muchas alternativas, cuantificar los daños por sector, porque el daño es diferente en cada área y determinar cuál va a ser la ruta crítica, ¿no? Hay que ser creativos, innovadores y no caer en lo mismo, ¿no? No solo regalar o dar bonos, que no es lo mío, hay que ver alternativas en las cuales también los demás gobiernos puedan ver cómo contribuir en sus áreas, pero reitero, es una situación delicada, no puedes pedir mucho a las alcaldías ni a las gobernaciones porque están pasando en una crisis financiera y el gobierno dentro de su competencia tendrá que ver cómo puede actuar, pero puede ser un canalizador de recursos para que llegue a los sectores más vulnerables y las actividades económicas que han sido más duramente golpeadas durante todo ese tiempo de bloqueo. Pero lo que se decida, Fernando, tiene que ser de aplicación inmediata, es decir, pasa el conflicto y ya debería estar a la vuelta de la esquina las medidas, porque si se va a empezar a analizar, si se va a hacer un diagnóstico que demanda 15, 20, 30 días, ese sector que hoy necesitaba recursos urgentes para reactivarse no los va a tener. Sí, yo estimo de que ya deben tener un plan, ¿no? Y en función a eso, un diagnóstico previo. No esperaría que recién lo hagan. Yo supongo que el gobierno ya tiene una estimación de gastos, una estimación de daños económicos, que tendrá que aterrizar un poco por sector y directamente plantear, ¿no? Una vez que se levante, convocar a quienes han sufrido, pero también hay que pensar las fuentes de financiamiento y además otro tema que nadie está tocando, ¿quién se va a hacer responsable de eso, no? Es decir, yo no quisiera nuevamente que este bloqueo pase como los N bloqueos que he vivido en toda mi vida, donde hay muertes y pérdidas económicas muy grandes, pero los bloqueadores son los únicos y los últimos en no pagar ni un centavo, no se hacen cargo de nada. Entonces, ¿por qué también te tienes que preguntar por qué el Estado se tiene que hacer cargo de subsanar? Y aunque él es corresponsable, eso es cierto, pero no debería ser plenamente, porque él tiene que encargarse, en vez de llevar ese dinero a salud, educación y a tantas necesidades que tiene la población general, llevarlo a recomponer la destrucción económica que se ha dado por bloqueos de X grupos sectoriales o sociales. Entonces, yo creo que también sería importante, aunque no creo que ocurra, porque sería hasta ingenuo de mi parte pensar de que alguien va a ir a la cárcel o que les van a hacer pagar a ellos estas pérdidas multimillonarias, y quien va a pagar los platos rotos, a final de cuentas, ¿sabes quiénes van a ser? Nosotros, porque son con nuestros impuestos y son con nuestros recursos públicos quienes van a ir de una u otra manera a ayudar a los otros sectores. No digo que esté mal, pero ¿por qué nosotros debemos pagar? ¿Por qué debemos hacernos cargo de las responsabilidades de otras personas? Pero yo esperaría que lo mínimo que haga el gobierno es ya trabajar con un diagnóstico, supongo que ya lo tiene, y también con un plan de emergencia, que una vez que se levante esto, como va a tener la habilidad de negociar con esas personas que han hecho el daño económico más grande del siglo XXI, también tengan la responsabilidad de proponer un plan de estabilización pro bloqueos posterior a lo que estamos viviendo, para que también podamos aliviar eso. Pero yo te digo, aunque ya tenga todo listo y tengamos el dinero ahí, nos va a tomar un buen tiempo recuperar y salir de esta dura crisis. Fernando, muchísimas gracias por haber atendido nuestro requerimiento esta noche y esperemos que la reactivación económica pueda ser pronta, urgente y beneficiosa para todos quienes han sido víctimas y perjudicados por estos bloqueos. Buenas noches. Dios se oiga, va a ser muy difícil. Somos una economía altamente informal, pobre y subdesarrollada, que sería impensado para otro país del mundo que suceda este tipo de eventos. Pero bueno, ojalá que se resuelvan esos días, no lleguemos a los 2 meses, pero nos va a costar bastante recuperarnos económicamente de este gran golpe que ha sido lastimosamente permitido. Pero bueno, hay que mirar hacia adelante y tener mucha fe. Te mando un gran abrazo y excelente fin de semana. Muchas gracias a usted. Hacemos la pausa, enseguida retornamos con más. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad.